¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto poder volver a encontrarnos en esta lección número 6 de la Escuela de Siervos en el módulo 3. Hoy vamos a estar viendo algunos de los dones espirituales. Como ustedes recordarán, en este módulo 3 de la Escuela de Siervos estamos siendo desafiados a llevar fruto, a ser productivos. El título de este módulo es Sirve a Cristo y la palabra central es el compromiso. Nosotros habíamos estado viendo que lo que se espera de nosotros, los hijos de Dios, es que llevemos fruto. Y esto tenía mucho que ver con el ministerio, con el servicio a Dios. En esta segunda parte del módulo 3, desde la lección 5 hasta el final de este módulo, vamos a estar viendo los dones espirituales. ¿Por qué? Porque como veíamos en la lección pasada, los dones son la forma en la que Dios nos provee de poder a nosotros, sus hijos, para poder llevar fruto. Nosotros entendemos que la obra del ministerio es una obra que no vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Necesitamos poder divino, poder de lo alto para poder realizarla, para poder ser efectivos en el cumplimiento de la tarea. Y los dones espirituales son la forma en que Dios nos provee de ese poder. Por eso estábamos viendo nosotros en la lección pasada lo importante que es que cada uno sirva, cada uno ministre de acuerdo a los dones que ha recibido, y que la clave para que la iglesia entera como cuerpo de Cristo, como congregación, tenga un funcionamiento efectivo es que cada miembro sirva de acuerdo a esos dones. A partir de esta lección número 6 y hasta el final del módulo, lo que vamos a estar viendo son distintos dones espirituales para comprender de qué se trata cada uno en particular. En esta lección vamos a estar viendo 5 dones. Por cada uno de los dones que vamos a estar viendo, yo le propongo que primeramente podamos tener algunas palabras que nos ayuden a comprender de qué se trata cada don, intentar describirlo, poder tener un concepto general de lo que cada don significa. Y luego también por cada uno de los dones vamos a estar intentando tener un ejemplo práctico de cómo el correcto ejercicio de ese don es de bendición para toda la congregación, pero también vamos a tener un ejemplo, vamos a intentar ver un ejemplo de cómo un abuso o mal uso de ese don puede ser perjudicial. Lo vamos a estar haciendo con esta dinámica para que le pueda servir como una guía o como una aclaración para la práctica que hay que hacer en esta tarea. Usted ya va a ver que en las actividades para hacer de esta lección 3, de esta lección número 6, somos desafiados a buscar ejemplos de cómo los dones pueden ser de bendición o cómo un mal uso puede perjudicar. Así que con esta introducción de la clase, yo le invito a que ya estemos empezando a ver los 5 dones que en esta lección nos corresponden. Vamos a empezar primeramente con el don de presidir, que también lo podemos llamar el don de administrar o el don de liderar. Este don tiene que ver fundamentalmente con estar al frente, estar en el liderazgo, estar en autoridad, ser, por decir de alguna forma, el que está al mando o al frente. En este caso, estamos hablando específicamente de una congregación. Las personas que tienen este don en general son personas que tienen una habilidad especial para prever necesidades para la congregación, para prever oportunidades también, para anticipar las oportunidades que va a tener de crecer una congregación o también para ir anticipando cuáles son los peligros que pueden amenazar. Las personas con este don son en general personas que lideran, personas que influyen, personas que contagian el entusiasmo, personas que motivan a los demás a acompañarlos, a seguirlos, inspiran a que el resto de la congregación queramos aportar, participar activamente, acompañándolo en los objetivos, en las metas que ellos proponen para la congregación. Uno de los ejemplos en los que nosotros podemos ver cómo este don puede ser de bendición para toda la congregación es cómo justamente ellos
al despertar el deseo de participar de la congregación, nos ayudan a crecer. ¿Y nos ayudan a crecer cómo? Participando. Porque cuando hay un buen uso de este don y despiertan en nosotros el deseo de querer acompañarlos, ellos tienen una sensibilidad para detectar cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras capacidades, y dejarnos servir de acuerdo a esos dones. Nos dan la oportunidad de participar, nos delegan autoridad, y al dejarnos participar en la obra del ministerio, nos dan la oportunidad de crecer espiritualmente. Ahora, lamentablemente, también podemos decir que el ejemplo contrario existe. Hay formas de ejercitar mal el don de presidir o el don de liderazgo. Justamente a veces lo que pasa es que cuando hay una mala visión de cómo ejercer este don, lo que hacen los líderes o lo que hacen los que están al frente de una concentración, al frente de una congregación, es acapararlo todo, es querer concentrar todo, querer hacerse cargo personalmente de todas las actividades, de todas las tareas, y por lo tanto no permiten que los demás hermanos, los demás miembros de la congregación puedan servir. Y si los hermanos no sirven, si los hermanos no participan activamente, no pueden ejercitar sus dones y su crecimiento espiritual se ve estancado. Pasamos ahora a ver el segundo de los dones que nos toca en esta lección. Vamos a estar hablando del don del apostolado. Cuando hablamos de un apóstol, estamos hablando de una persona que es enviada o comisionada para una tarea o un mensaje especial. Y vamos a tener que aclarar dos sentidos o dos acepciones que le podemos dar a la palabra apóstol y que están en las Escrituras. En un sentido primario, en una primera acepción, cuando hablamos de los apóstoles, estamos hablando de los que fundaron la iglesia. Hay algunos requisitos que eran exclusivos para lo que podemos llamar este colegio de 12 apóstoles, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de apóstoles en el sentido primario. Algunos de esos requisitos es que, por ejemplo, fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo o de Cristo resucitado. Ellos tuvieron un ministerio fundacional, ellos pusieron los fundamentos para el nacimiento de la iglesia. Sus ministerios estaban acompañados por muchos milagros, por muchos prodigios, y en algunos casos también parte de su ministerio tuvo que ver con la inspiración de las Escrituras. Esto es cuando hablamos de los apóstoles en el sentido primario. También tenemos los apóstoles en un sentido secundario, y la Biblia menciona, por ejemplo, a Timoteo, a Silvano, a Bernabé, a Apolos, que fueron apóstoles en un sentido secundario. Y esto tiene que ver con ministerios misioneros, transculturales, tiene que ver con personas que colaboraron en la fundación de iglesias prácticamente empezando de la nada, donde no ha llegado nunca el Evangelio, donde nunca ha habido una iglesia antes, allí empezar una obra prácticamente desde cero. Con respecto al don del apóstol, que tenemos que tener en claro, no hay que confundir el don del apóstol con el oficio del apóstol o con la función del apóstol o con el ministerio apostólico en un sentido primario, que es un ministerio que ya ha sido históricamente cumplido porque ya se ha fundado la iglesia, ya se han cerrado las Escrituras, la doctrina ya está cerrada. ¿Sí? En ese sentido no tenemos que confundir lo que era la función o el oficio del apóstol primario con el don del apóstol, que el don del apostolado todavía sigue vigente, sigue operativo. Uno de los buenos usos o una de las bendiciones que tiene una congregación cuando se emplea correctamente este don del apostolado es que justamente nos permite llegar como congregación a lugares donde nunca antes ha llegado el Evangelio. Ir a culturas, ir a pueblos, ir a rincones del mundo donde no hay absolutamente nada y se empieza de cero. El don del apostolado es lo que nos permite cumplir con esa parte de la gran comisión que significa ir hasta lo último de la tierra. Sin embargo, también debemos decir que el don del apostolado, como cualquier otro don,
cuando se abusa o cuando se usa incorrectamente puede ser perjudicial para una congregación. Uno de los ejemplos que podemos ver en este sentido es cuando justamente se confunde el don del apostolado con una autoridad superior apostólica por parte de quien tiene ese don. Y esto se ha notado mucho en este último tiempo, lamentablemente. Personas que probablemente por tener el don del apostolado creen que tienen una autoridad superior por sobre los demás, o creen que sus inspiraciones tienen el mismo grado de autoridad espiritual que la palabra escrita, personas que creen que sus opiniones son indiscutidas por tener ese don de apóstol, y que esto muchas veces lo que trae es confusión y hasta puede traer corrupción doctrinal dentro de una iglesia, cuando una persona cree que su opinión tiene la misma autoridad espiritual que las escrituras mismas. Pasamos ahora con el tercer don que nos toca en esta clase. Estamos hablando del don de evangelización. Cuando hablamos de las personas que tienen el don de evangelización, hablamos de aquellas personas que tienen un interés especial por los perdidos, por los incrédulos, aquellas personas que tienen una inquietud y un talento muy especial para transmitirle el mensaje de salvación a aquellos que todavía no son salvos. Son personas que por lo general les resulta muy fácil establecer conversación y relaciones, aún hasta con los desconocidos, y pueden con una facilidad increíble presentar el Evangelio de una forma resumida, sencilla y a la vez muy clara. Estas personas, además de ministrar fundamentalmente a los incrédulos, son los que también nos animan a nosotros y nos capacitan a nosotros a no dejar de llevarle el Evangelio de salvación a aquellos que todavía no conocen a Cristo. Las personas que tienen este don de evangelización por lo general están interesadas o están más focalizadas en lo que es el crecimiento de la congregación local, a diferencia de lo que puede ser, como veíamos hace unos momentos, el don del apostolado, que él va a tener esa misma pasión por los perdidos y va a tener la misma pasión de llevar el Evangelio a los que no conocen, pero va a tener un enfoque tal vez más transcultural, digamos, o más remoto, más lejano. Obviamente, el mejor ejemplo que podemos dar de cómo el don de evangelización sirve para bendecir a la iglesia es que ellos son claves para el crecimiento del cuerpo de Cristo, en el sentido de traer más y más personas, nuevos creyentes, a los pies de Cristo e incorporarlos a la iglesia local. Ellos son los que más que nadie están llevando de manera muy convincente el mensaje del Evangelio para que más personas que no conocían a Cristo conozcan a Cristo. Sin embargo, también debemos decir que hay peligros de un uso incorrecto del don de la evangelización. ¿Por qué? Porque a veces, en el afán de conseguir el resultado, se pierde de vista el espíritu de la tarea. Aquí estamos, ¿de qué estoy intentando hablar? Que a veces con el afán de traer personas a la iglesia, se pierde de vista que eso es un resultado que tiene que venir como consecuencia de haber presentado apropiadamente el Evangelio de salvación a la persona. Cuando se pone demasiado énfasis en el resultado, a veces se llega hasta rebajar un poco el mensaje del Evangelio con tal de que más y más personas vengan a la iglesia. Y esto es un peligro muy grave. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se llena de gente vacía de Dios, cuando la gente se llena de lo que, por ejemplo, el pastor Adrian Rogers llamaba paganos bautizados, corremos el grave riesgo como iglesia de llegar a la apostasía. Por eso este es un don que hay que manejar con mucha prudencia. Pasamos entonces ahora a lo que es el cuarto de los dones que hoy nos corresponden, que es el don de la exhortación. Cuando hablamos del don de la exhortación nos referimos a aquellas personas que tienen un poder especial dado por el Espíritu Santo para motivar, para transmitir ánimo, para transmitir pasión, para transmitir convicción y entusiasmo,
para influir positivamente en nuestros estados anímicos, para intentar sacar lo mejor de cada uno de nosotros mismos, animarnos a buscar cada vez más del Señor, y también personas que tienen una habilidad especial para ser sensibles a las necesidades nuestras y tener un consejo apropiado para el momento que estamos viviendo. No solamente se trata de un acompañamiento anímico, emocional, en lo cual son muy buenos, sino también se trata de ayudarnos a ver cosas que no estamos pudiendo ver, que estamos necesitando ver y que tal vez a veces hasta nos negamos a ver. Y en ese sentido, los que tienen el don de exhortación también son muy buenos amonestando cuando es preciso hacerlo, confrontando cuando es preciso hacerlo. Sin duda, uno de los mejores beneficios y de los más comunes que tiene el ejercicio de este don correctamente empleado dentro de una congregación es que todos los cristianos en algún momento de nuestras vidas necesitamos que alguien nos consuele, necesitamos que alguien nos apoye. Todos en algún momento de nuestra vida pasamos por momentos difíciles en lo emocional, en lo anímico, en que tenemos ganas de darnos por vencido, y es indispensable que haya un hermano con un buen don de exhortación para animarnos a seguir adelante, a no abandonar, a seguir confiando en el Señor y a no dejar de buscar sus promesas. Este es un uso valiosísimo que tiene este don en cualquier congregación. No obstante, también hay que ser precavidos porque, como cualquier otro don, se pueden cometer abusos o se pueden cometer malos usos en el ejercicio de este don. Y uno de los malos usos más frecuentes que puede haber de este don en la congregación es cuando, en lugar de fortalecer al hermano en momentos de dificultad, se intenta reprimir las emociones negativas del hermano. ¿Qué es lo que pasa? A veces atravesamos momentos de tristeza, a veces atravesamos momentos de angustia. Y cuando hay un mal ejercicio de este don, en lugar de ayudarnos a superar el dolor o superar las angustias, se nos exige un gozo que es inconcebible pensar que se nos vaya a exigir. Y probablemente usted muchas veces ha escuchado cuando hay un hermano en Cristo que está sufriendo, que está experimentando dolor, lamentablemente a veces no falta quien diga: ¿y dónde está tu gozo en el Señor? ¿Que no sos cristiano? ¿El Señor no es tu fortaleza? Y esto, desde el punto de vista bíblico, teológico, es completamente un desvarío. No hay que confundir lo que es un corazón fortalecido por el Señor con lo que es un corazón endurecido. Un corazón fortalecido va a sentir dolor. Un corazón fortalecido va a experimentar angustia, va a experimentar tristeza, pero se va a sobreponer. Y en muchos casos va a ser con la ayuda de los hermanos que ejercitan correctamente el don de exhortación y nos ayudan a sobreponernos al dolor. Pero otra cosa muy distinta es querer reprimir el dolor y querer exigirle al hermano que no sienta dolor, porque eso ya no es un corazón fortalecido, eso es un corazón endurecido. Y lo que hace Dios es fortalecer a los corazones, no endurecerlos, porque lo que endurece el corazón no es Dios, lo que endurece el corazón es el pecado. Cuando hay una situación que amerita dolor, cuando hay una situación que amerita tristeza, el hermano debe experimentar dolor y debe experimentar tristeza. Hasta Jesús mismo lo sintió. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús experimentó el dolor, el sufrimiento emocional en el Getsemaní. Por supuesto, Jesús no dejó que esas emociones negativas lo sobrepasaran o tomaran el control de él, pero las experimentó. Y también es saludable que los hermanos experimentemos estas sensaciones negativas cuando corresponde que las experimentemos y que no se las reprima. Porque tenemos que insistir, Dios fortalece el corazón, lo ayuda a sobreponerse al dolor, pero Dios no endurece el corazón para que el hermano no sienta dolor. Lo único que endurece el corazón es el pecado, y nosotros no queremos que los hermanos tengan corazones endurecidos. Así que por eso es que es muy importante tener una visión clara a la hora de ejercitar este don, porque si no lo que se termina haciendo es volver a herir a una persona que ya está herida.
Entonces usted imagínese una persona que está herida, que está sufriendo y que cuando alguien intenta ayudarla la vuelve a herir y la hace sentir peor. Puede terminar desarrollando una raíz de amargura incluso contra la iglesia por un uso incorrecto, inapropiado, un mal uso de este don de exhortar. Dicho esto, pasamos al último de los dones que nos toca en esta lección, que es el don de la fe. Para hablar del don de la fe, primeramente vamos a tener que aclarar que en las Escrituras vamos a tener por lo menos, tal vez haya más, pero por lo menos hay 4 acepciones distintas o hay 4 sentidos distintos que se le da a la fe en las Escrituras. Primeramente, cuando hablamos de la fe, nos referimos a la fe salvadora. Esa convicción de que merecemos el infierno por nuestros pecados, pero nos apropiamos del sacrificio de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, y simplemente por eso somos salvos por gracia, por creer en Jesucristo. Esa es la primera acepción que le podemos dar a la fe salvadora. Luego podemos darle otro sentido también a la fe en las Escrituras, y es cuando nos referimos al conjunto de verdades o al conjunto de creencias que nosotros damos por ciertas justamente por fe en las Escrituras. Nosotros creemos que hay un cielo y un infierno por fe en las Escrituras. Nosotros creemos que hay vida después de la muerte por fe en las Escrituras. Ese sentido también tiene la palabra fe cuando uno asume como verdades algunas creencias por confianza en las Escrituras. Luego tenemos por lo menos 2 acepciones más para la fe que tienen que ver con lo que es el fruto de la fe y justamente el don de la fe que estamos estudiando ahora. Son distintos, no hay que confundir el fruto de la fe del que habla Gálatas en el capítulo 5 cuando habla de los frutos del Espíritu cuando habla del fruto del Espíritu y menciona distintas virtudes, entre esas virtudes está la fe. No confundirlo con el don de la fe. Cuando hablamos del don de la fe, estamos hablando de la capacidad que tiene un creyente para confiar en que Dios va a hacer algo que se le ha pedido. No sabe cómo, no sabe cuándo, pero da por hecho que lo que se le ha pedido a Dios, Dios lo va a hacer. Ese es el don de la fe y es un don espiritual que el Espíritu Santo lo puede dar o no lo puede dar a un creyente. En cambio, cuando hablamos del fruto de la fe, el fruto estamos hablando de algo que crece, de algo que madura, de algo que se cultiva. No es algo que el Espíritu Santo me lo da o no me lo da. Es algo que tiene un proceso de crecimiento y de maduración y que justamente crece, va madurando de acuerdo a mi relación con Dios. Cuanto más crece mi relación con Dios, más crece el fruto del Espíritu en mi vida, entre ellos la fe. A diferencia del don, que por más que yo cultive mi relación con Dios, por más que yo me esmere en una mejor intimidad, en una mejor comunión con Dios, el don no lo voy a recibir porque, como vimos en la lección pasada, no se puede hacer nada para ganar los dones. Los dones son un regalo que Dios los da o da otros regalos, otras formas de dones. Además, usted note también que hay una diferencia fundamental entre el don de la fe y el fruto de la fe. ¿Por qué? Porque el don de la fe tiene que ver con la expectativa de lo que Dios va a hacer. En cambio, el fruto de la fe tiene mucho que ver con la convicción de lo que Dios quiere que yo haga. Aun cuando yo tal vez no sepa qué está pensando hacer Dios, qué va a hacer o qué no va a hacer Dios, pero sí tener una convicción de que yo debo hacer lo que el Señor me está pidiendo que haga. Entonces, por eso uno de los resultados más o una de las evidencias más visibles que se tiene del fruto de la fe es la obediencia, es la fidelidad. Podemos tener un ejemplo que nos ayude a poner en contraste lo que es el fruto de la fe con lo que es el don de la fe. Supóngase usted un matrimonio cristiano que por algún motivo no logra tener hijos y los está buscando y los sigue buscando a los hijos, pero por algún motivo la bendición todavía no llega. Entonces, de repente, en este matrimonio cristiano, el fruto de la fe sería
no ir a buscar ayudas en curanderos, no ir a buscar ayuda en Mano Santa, no ir a buscar ayuda en las personas que contactan los ángeles. ¿Por qué? Porque saben que Dios no quiere eso. Y probablemente en su cabeza hay miles de preguntas y una de esas preguntas es: no sé si Dios nos va a dar hijo o no, no sabemos lo que va a hacer Dios, pero sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, quiere que seamos fieles. Y entonces ellos se mantienen fieles ejercitando el fruto de la fe. En cambio, si en ese matrimonio cristiano Dios despierta en alguno de ellos el don de la fe, probablemente lo que se vería es que uno de ellos ora pidiendo el hijo y tal vez, por dar un ejemplo, inmediatamente va a comprar el cochecito, inmediatamente va a comprar la cuna, inmediatamente va a comprar el huevito para el auto, porque lo da como un hecho que ese hijo va a venir porque Dios lo va a hacer. Hay una convicción de que Dios va a hacer posible lo que es imposible. Vamos a ver algunos ejemplos, un ejemplo positivo y un ejemplo negativo de cómo se puede usar bien o cómo se puede usar mal este don de la fe en una congregación. Sin duda alguna, el mejor ejemplo de cómo el ejercicio correcto de este don de la fe bendice a una congregación es que solamente cuando hay esta forma de fe, el poder sobrenatural de Dios se manifiesta. Dios no vuelve posible lo imposible hasta que no hay primero un grupo de hermanos que cree que Dios lo va a hacer. La fe, esta forma de fe, este don de la fe, es lo que precede al movimiento sobrenatural, soberano, absoluto de Dios. Sin estos hermanos que son los que creen que Dios va a hacer posible lo imposible y nos animan a los demás y nos contagian a los demás a creerlo, nunca veríamos el poder sobrenatural de Dios actuando en la iglesia. Necesitamos que estos hermanos lo crean, lo den por hecho y nos entusiasmen a creer para que entonces Dios, en respuesta a esa fe, actúe sobrenaturalmente. También debemos decir que cuando se usa inapropiadamente este don, puede causar problemas como cualquier otro don que se ejecuta incorrectamente. Y es que, por ejemplo, a veces la persona que tiene el don de la fe cuestiona la fe del que no tiene ese don. Muchas veces lo que pasa es que cuando hay, por ejemplo, vamos a graficar una situación, supongamos que hay una persona enferma en un estado muy delicado en el que ya los médicos no dan esperanza de vida. Entonces probablemente un hermano en ejercicio del uso del fan dice: no, esta persona se va a salvar, esta persona se va a sanar. Probablemente alguien no lo cree, probablemente alguien no responde a ese entusiasmo y no está convencido de que Dios vaya a salvar a esa persona. En ese caso, una de las formas en que se mal usa el don de la fe es que se cuestiona al que no lo cree. Y a veces se lo cuestiona en términos de decir: ¿pero qué no sos cristiano? ¿Qué no sos salvo? Si vos sos un cristiano, ¿dónde está tu fe? Y ahí se está cometiendo un error muy grave. Que el hermano no tenga don de fe no significa que no tenga una fe salvadora. Y por otro lado, exigirle a un hermano que no tiene don de fe a que crea como si lo tuviese, permítame dar un ejemplo un poco risueño, es como que Pavarotti me quiere exigir que yo cante como él. Yo no voy a poder cantar como canta Pavarotti. No tengo cómo. Y de la misma forma, un hermano que tiene don de la fe nos tiene que intentar contagiar a todos su optimismo y nos tiene que intentar contagiar a todos sus ganas de creer, pero no nos puede reprochar si a veces no podemos, porque no tenemos el don. Y mucho menos puede cuestionarnos nuestra salvación diciendo: ¿dónde está tu fe? Si sos un cristiano tenés que tener tu fe, porque para ser un cristiano el único requisito es tener fe salvadora, no don de fe. Y no hay que confundir, por eso es que estuvimos viendo hace unos minutos en detalle las distintas acepciones que tiene la fe en las Escrituras. Así que bueno, hermano, hermana que me está escuchando, estos son los 5 dones que nos tocaban estar aprendiendo, considerando en esta lección. En la lección 7, en la lección 8, vamos a seguir considerando más y más dones.
En todas estas lecciones vamos a tener el desafío de poder comprender de qué se trata cada don y poder estar pensando, elaborando algunos ejemplos de cómo estos dones ejercitados correctamente bendicen a la congregación y también estar meditando cómo usarlos incorrectamente podría ser perjudicial. En este sentido, hermano, déjeme compartirle una reflexión que es importante, creo que es importante que todos los tengamos en cuenta. Sin duda, todos los dones espirituales han sido dados para provecho de la iglesia. Eso significa que todos los dones espirituales han sido dados para que su ejercicio sea de bendición para usted, sea de bendición para mí. Tengamos cuidado, que los dones espirituales hayan sido dados para bendición no significa que uno los puede ejercitar incorrectamente y terminar siendo perjudiciales. Ahora damos vuelta a la situación y la ponemos al revés. Tampoco nos vayamos hacia el negativismo extremo. Es cierto que los dones se pueden utilizar incorrectamente y eso puede ser perjudicial, pero eso no significa que los dones no hayan sido dados para bendecir. Tenemos que creer que cada uno de los dones que están vigentes y operativos son para bendecirnos cuando se utilizan apropiadamente. Así que, hermanos, por eso también es muy importante que cuando comprendamos los dones también tengamos muy claro las instrucciones que Dios da sobre cómo usar apropiadamente cada don para que sean de bendición. Yo le animo, hermano, a que sigamos adelante en esta escuela de siervos. Estamos terminando el tercer módulo. Sigamos adelante con las tareas, sigamos adelante con las actividades. Ya sabe que si hay cualquier duda se puede comunicar con los maestros, con los facilitadores que lo van a estar ayudando. Vamos a seguir adelante y que el Señor nos ayude a seguir comprendiendo cada vez mejor este tema de los dones espirituales para que en lo individual podamos tener cada uno un ministerio más efectivo y en conjunto como cuerpo en la congregacional podamos ser una iglesia que experimente cada vez más el poder de Dios actuando a través de ella. Muchas gracias, Dios mediante, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.